Para mí es un placer presentar a Ángel García Lascurain Valero. Por más de 30 años, él ha ocupado diferentes puestos de alta dirección en Banamex, en la presidencia de la República como director de acuerdos del Gabinete Económico, posteriormente en el sector de telecomunicaciones en Avantel y en Embratel allá en Brasil, así como en Telmex Internacional. Posteriormente fungió como director general de NextWave Wireless de México, empresa de desarrollo de tecnología de banda ancha inalámbrica. Durante los últimos 14 años ha sido socio director de Advanced Management Consulting Group y de Tantum México, empresa de consultoría en planeación estratégica, en temas de capacitación ejecutiva y en temas que tienen que ver con toda la gestión directiva. Él es licenciado en Economía de la Universidad de Anáhuac y tiene la maestría en Economía y Negocios también por la misma universidad. Entre sus actividades podemos distinguir lo siguiente. Él fue presidente de la Comisión de Negocios y Financiamiento de Coparmex Nacional, presidente del Comité de Actualización del Plan Estratégico de Coparmex, que es el que actualmente lleva a cabo esta confederación de empresarios, presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en el 20 y en el 21, miembro del Consejo Consultivo Nacional del IMEF, profesor y coordinador académico del Diplomado para la Certificación en Dirección de Planeación, Ejecución y Gestión de las Estrategias de la Universidad de Anáhuac, profesor y coordinador académico del curso de Planeación y Ejecución Estratégica Gubernamental en LITAM. También es presidente del Comité de Gestión de Competencias en Planeación, Ejecución y Gestión de la Estrategia en el CONOCER de la Secretaría de Educación Pública. Ha publicado diversos artículos sobre temas de desarrollo estratégico, financiero y económico en revistas y en diferentes periódicos a nivel nacional e internacional, y es ponente frecuente sobre temas económicos, financieros y de gestión empresarial. Bueno, Ángel, para nosotros es un placer que estés con nosotros. Adelante. Muchas Ahora, gracias, una cosa gracias. nomás. Las Ajá. preguntas las vamos a estar manejando ya que Ángel termine su presentación. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Toño Quesada y Emilio Illanes por la invitación. Es para mí un verdadero gusto, un honor estar con ustedes el día de hoy. Permítanme un segundo para proyectar una presentación. Ahí se puede ver. Sí, ¿verdad? Ya la vemos. Sí, Bueno, se ve muy em, bien. gracias, sí. Para hablar del entorno económico en el momento actual de México, al inicio del 2025, quisiera referirme a algunos datos históricos, algunas tendencias de los últimos años, porque creo que estamos en un momento particularmente importante de la economía de México. Hay retos muy relevantes, pero también hay oportunidades muy importantes. Y esta lámina que les muestro presenta la evolución del crecimiento económico de nuestro país en los últimos 30 años aproximadamente. Pueden ver la gráfica. Hubo la caída primero de la crisis, aquella del tequila, la crisis del 94, finales del 94, principios del 95, luego la crisis financiera global del 2009 y al final de la gráfica la pandemia. Pero lo relevante de esta gráfica es que México había logrado una tasa de crecimiento de su economía, de crecimiento real arriba de la inflación, con un promedio de 2%. Creo que es importante mencionar que tener 3 décadas de crecimiento positivo promedio del 2% no es suficiente. México necesita crecer mucho más,
pero es un hecho que se logró tener una estabilidad en materia de crecimiento económico. Y del lado derecho pueden ver que durante este periodo también se logró una cierta estabilidad de precios después del brinco que tuvimos en el 95. La inflación fue de un promedio de alrededor del 4%, poco más del 4%. Es decir, la economía de México logró una tendencia estable de crecimiento durante más de 3 años con estabilidad de precios. Y eso yo creo que es relevante para efectos del análisis que se puede hacer hoy en enero del 25 sobre el potencial de crecimiento de México. Ahora, a lo largo de este periodo, la economía de nuestro país tuvo una transformación muy importante, principalmente en lo que se refiere a su participación en el comercio internacional. A finales de los años 80, algunos de ustedes recordarán que las exportaciones petroleras eran muy relevantes. México, llegamos a tener cerca del 80% del valor de todo lo que exportábamos era petróleo. Viene la apertura comercial, ingresamos al GATT, viene luego el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ven ahí el crecimiento fuerte de las exportaciones al inicio de la gráfica con el Tratado de Norteamérica, el TLC original. Y México tiene una expansión muy importante del comercio internacional y la mayor parte de estas exportaciones son industriales, son manufactureras. Es decir, nuestra economía a lo largo de este periodo que les mencionaba de crecimiento constante tuvo una transformación muy importante, muy relevante. Para ser, yo me atrevería a decir que México hoy es una potencia industrial intermedia, con una fuerte presencia en el mundo. Ustedes saben que México exporta más que todo el resto de América Latina en su conjunto. Es decir, tenemos una presencia comercial muy relevante y principalmente de productos industriales. Y esta transformación se logró a lo largo de estas últimas 3 décadas. Vean hoy la relevancia de nuestro comercio internacional. A noviembre del año pasado teníamos exportaciones acumuladas por 565 mil millones de dólares. Es muy probable que rebasemos el monto que tuvimos en el año previo de casi 600 mil millones de dólares. Exportamos más de 50 mil millones de dólares al mes. Es muchísimo dinero. Y pueden ver del lado derecho que somos la novena potencia exportadora o la novena potencia comercial a nivel mundial. Estamos arriba de países altamente integrados con la economía global, como, bueno, Hong Kong ya con China, pero cerca del nivel de Francia, que es el octavo lugar, y otros países. Buena parte de esas exportaciones, como les decía, son manufactureras y dentro de la manufactura la presencia de la industria automotriz es muy importante. 32% del total de estas exportaciones proviene de la industria automotriz, también maquinaria eléctrica, pantallas planas y otros bienes manufacturados. Con ello y este crecimiento constante, México se posiciona hoy, depende cómo se mida, pero somos la economía 12 o 13 a nivel mundial. Pueden ver en esta lámina, somos una economía ya mayor que la economía de España, Corea del Sur. Estamos en un nivel muy similar al tamaño de la economía de Rusia, que es la onceava en la lista, cerca del tamaño de la economía de Canadá, de Italia, relativamente cerca de Brasil. Es decir, México ya es un actor económico muy importante en la economía internacional. Ahora, a lo largo de estas 3 décadas, perdón, estoy un poco ronco, pero a lo largo de estas 3 décadas, también es importante mencionar que quedaron deudas sociales muy relevantes y lo que pasó con las elecciones del 2018 me parece y las del año pasado también en buena medida reflejan esta realidad. Hay todavía en los distintos indicadores sociales que se pueden analizar, pueden ver del lado derecho los índices de desarrollo humano que tenemos en México. Los colores más oscuros son índices de desarrollo humano muy alto que incluyen una serie de variables pues, de bienestar, de la vida cotidiana de las personas, de las familias. Tenemos zonas en México con índices de desarrollo prácticamente primer mundo, pero también hay buena parte del territorio nacional todavía sigue muy, muy rezagado con niveles de pobreza que son alarmantes, son indignantes. Pueden ver del lado izquierdo todavía el número de personas y el porcentaje de la población que pues sigue con carencias muy básicas de seguridad social, de rezago educativo, de salud, de vivienda, servicios muy básicos, incluso de alimentación.
Es decir, sí logramos como país fortalecernos, industrializarnos, tener presencia en el mundo, pero no, esa riqueza que se generó no fue distribuida equitativamente. Y esta no es una realidad solamente de México, ocurrió a nivel internacional. Si ustedes revisan los datos, por supuesto América Latina, pero de Estados Unidos, de Europa, también hubo crecimientos económicos estables en la mayoría de los países, pero esta disparidad en los ingresos, la concentración de los ingresos también se dio en otros países. No es un problema solamente de México. Ahora, habiendo dicho esto, la evolución que tuvimos a lo largo de estas 3 décadas, ¿dónde estamos hoy? Se acaban de cumplir 100 años del nuevo gobierno, todavía estamos en proceso de las reformas constitucionales que todos conocemos. Hay un tema muy relevante al que me voy a referir más adelante de gestión de finanzas públicas. Solo déjenme decirles que México no puede promover un crecimiento económico más acelerado por el lado del gasto público. Las finanzas públicas están comprometidas y el crecimiento tiene necesariamente que venir de la inversión privada. Esto lo voy a hablar con más detalle más adelante. Estamos también en los días de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. Se lanzó recientemente un proceso de consulta que a mí me pareció bastante limitada la forma como se está manejando, pero vamos, se está definiendo el Plan Nacional de Desarrollo que va a regir a México hasta el 2030 y hay un debate público sobre cuáles son los modelos de desarrollo que pueden implementarse mejor para México. La economía se está debilitando, los datos de crecimiento muestran que el crecimiento el año pasado fue mucho menor al año previo y este año va a ser muy bajo. Y hay datos recientes, los datos de empleo, por ejemplo, que acaban de publicarse del Instituto Mexicano de Seguro Social, muestran que la economía realmente está cayendo en un periodo de debilidad importante. Y en todo este contexto, pues las expectativas de los inversionistas de la inversión privada, nacional y extranjera, es fundamental el entorno para invertir que se genere en el 2025, que es un año de definiciones del Plan Nacional de Desarrollo. Van a sentar las bases para la capacidad de crecimiento de México, yo diría de aquí al 2030, pero incluso en las próximas 2 décadas. En el contexto actual también hay que mencionar la posición geoestratégica de México. Sí estamos ante una oportunidad única, el tema del nearshoring que tanto se ha manejado, pues sí es una realidad que hay un alejamiento entre Estados Unidos y China, y México tiene una gran posibilidad para renegociar el Tratado de Libre Comercio el próximo año sobre una base más estratégica. Podemos traer cadenas de distribución y fabricación de productos en general de mayor valor agregado que hoy se fabrican en otros países y que esa producción se quede en México, que haya una mayor participación de componentes mexicanos para surtir al mercado americano. Entonces, por supuesto que hay un riesgo, hay muchos riesgos con la llegada de Trump, pero me parece que también hay una coyuntura muy propicia para que México se posicione estratégicamente en el mundo. Y esta revisión del TEMEC se dará en julio del 2026. Ahora, en términos de crecimiento económico, hablaba yo de las últimas décadas y estos son los datos más recientes. Tuvimos la caída de la pandemia, luego vino el rebote de finales del 2021, principios del 2022. Y los datos de crecimiento los voy a ver en más detalle más adelante. Pueden ver que comienza a reducirse la tasa de crecimiento. Hubo un crecimiento de 1,6%, parece que fue en el tercer trimestre del año, que sorprendió a muchos porque fue más elevado de lo que se estimaba, pero todos los pronósticos continúan indicando que el 2025, el año que inicia, el crecimiento va a ser muy pobre por diferentes motivos que ahora voy a comentar. Estas son las expectativas económicas. Utilizo varias fuentes de datos para buscar construir los argumentos. Todas las fuentes están citadas aquí. Y estos son los datos de la encuesta que hace, bueno, ahora ya es la encuesta de Citi, antes era la encuesta de Banamex, con economistas de los diferentes bancos del país, les preguntan cuáles son sus pronósticos y vean la gráfica que está arriba del lado izquierdo. Ellos están estimando para el 2024 que vamos a cerrar con un crecimiento alrededor de 1,6 el año y cae en el 2025 al 1% y tendría una recuperación modesta para el próximo año. Pero lean este número del 1% de crecimiento
comparado con el 2% histórico que les mostraba en la primera gráfica de las últimas 3 décadas. Y el crecimiento promedio en general del sexenio pasado fue ligeramente menor al 1%. Es decir, México tuvo una transformación muy importante, nos industrializamos, tenemos más presencia en el mundo, pero no solo no logramos romper la barrera, el límite del crecimiento del 2%, sino estamos quedándonos abajo incluso del potencial que ya hemos logrado históricamente. La inflación, los pronósticos de inflación lo pueden ver del lado derecho. Continúan los esfuerzos por controlar la inflación y ya para el año en curso y el siguiente se estiman niveles abajo del 4%. Y la evolución del tipo de cambio lo ven abajo, una cierta estabilidad del tipo de cambio a lo largo de estos años. Ahora, el crecimiento económico tiene diferentes motores o diferentes componentes. Uno de ellos es el consumo privado, que es el consumo que tenemos todos nosotros, las personas, las familias, lo que consumimos. Y pueden ver la tendencia de crecimiento. El consumo sí ha tenido una evolución favorable en México. Hay muchos motivos para ello. Sí, el impacto de los programas sociales es real. La recepción de las remesas que continúan rompiendo récords ayuda en muchas comunidades, principalmente del centro, de la región del Bajío, en el norte del país. Sí son recursos que ayudan a elevar el consumo. El aumento de los salarios mínimos sí ha tenido un impacto. Es una realidad que el consumo se ha visto favorecido en los últimos años. Pero hablemos también de la inversión. Esta es la evolución de la inversión productiva. Pueden ver, la gráfica del lado izquierdo es interesante, son datos aquí del INEGI. Pueden ver que cuando inició el sexenio pasado, el tema del aeropuerto y otros, entramos en recesión en el 2019, la inversión cayó, vino después la pandemia y volvió a alcanzar los niveles que teníamos en el 2000, finales del 2018, principios del 2019 hasta el 2023 con el rebote de la pandemia. Hubo un crecimiento de la inversión en el 2023 y principios del 24, pero pueden ver al final de la gráfica que realmente se ha estacionado, se ha detenido. Y aquí está, desde mi perspectiva, esta es la variable, digamos, que más puede ayudar al crecimiento económico de México en los próximos años. En la medida en que se creen condiciones suficientes, creíbles de estabilidad jurídica, legal, condiciones en general favorables para la inversión, lograremos superar ese crecimiento histórico que teníamos. Y aquí la estrategia que se siga a nivel internacional con la relocalización me parece que va a ser fundamental también. Pero vamos, la inversión es el gran potencial para el crecimiento económico de México y pueden ver que ahorita se ha estacionado, se ha estabilizado y no está aumentando, visto como tendencia, ¿no? De largo plazo. Les decía también el dato que recientemente salió de empleo. El número de afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social es un buen indicador de cómo va el empleo en México. Y normalmente los meses de diciembre cae porque se cierran contratos temporales y hay diferentes factores estacionales que ocurren en diciembre. Pero la caída que tuvimos en diciembre pasado fue muy superior a lo que normalmente veíamos en cada cierre del año. Se perdieron más de 400,000 empleos, es la mayor caída desde la pandemia y supera la de 2019 cuando habíamos entrado en recesión. Es el dato más negativo en términos de generación de empleo de los últimos 10 años. Entonces sí es un indicador muy importante de que la economía se está deteniendo, está parando y urge tomar medidas para fomentar la inversión que genere empleos durante el 2025. En materia de finanzas públicas, que es otro, digamos, de los componentes que pueden ayudar al crecimiento económico, todos ustedes han visto en las noticias el debate sobre el déficit que se generó el año pasado, el desbalance del 2024 que va a ser de alrededor del 6%. Es el mayor nivel que hay de déficit público desde el 89. Se elevó el gasto público de programas sociales, fue un año electoral, la conclusión de los proyectos emblemáticos de infraestructura, etcétera, hay diferentes motivos, pero esto coloca las finanzas públicas del nuevo gobierno en una situación muy complicada. Si se quiere mantener la estabilidad económica de México, si se quiere mantener el grado de inversión de México, este déficit necesita reducirse. Ya el presupuesto de este año muestra reducciones para llevarlo a niveles del 3%. Hay un corte importante en distintos rubros de inversión y de gasto del gobierno federal,
pero además de la necesidad de que esto se logre, de que tengamos estabilidad en las finanzas públicas, que es fundamental por distintos motivos, lo que quiero decirles es que no se puede impulsar el crecimiento por el lado del gasto público. El gobierno no puede hacerlo, depende de la inversión privada. Ahora, volviendo al tema de las exportaciones y quería referirme un poco más al tema de China. Vean y que lo ha estado mencionando Trump, que si hay productos chinos en México, que si está llegando inversión china por conducto a empresas mexicanas o no. Aquí está la participación de las importaciones. Dentro de las importaciones de Estados Unidos, México ya logró ser el principal proveedor, rebasando a Canadá, rebasando a China. Y este es un tema de debate que seguramente será analizado a lo largo del próximo año. ¿Qué tanto de este crecimiento ha sido logrado por productos fabricados o ensamblados en México respecto a que los chinos le estén dando la vuelta a las regulaciones americanas entrando por el país? Aquí pueden ver la importancia de China en nuestras importaciones. Ya estamos importando de China más de 120 mil millones de dólares al año. Es mucho dinero de productos que podrían ser fabricados en México. Buena parte de estas importaciones viene de empresas americanas automotrices, pero este yo creo que va a ser un factor esencial a discutir a lo largo del año por diferentes motivos. Aquí lo pueden ver en más detalle, ¿no? Estos son los datos de exportaciones de mercancía por países. Ahora, profundizando un poco más en este potencial que tenemos del nearshoring, hay varios términos que se manejan, el offshoring, el nearshoring, el friendshoring. Los pueden ver en la pantalla la explicación de cada uno de ellos, pero sí creo que es relevante. Ha habido muchos comentarios en diferentes medios de que ya se nos fue la oportunidad como país, de que esto ya no ocurrió. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que apenas está comenzando esto. Esta recomposición de la economía global apenas inicia, se va a acelerar con la llegada de Trump a Estados Unidos y con la renegociación del tratado tenemos la gran oportunidad, como decía al inicio de la presentación, de que México se reposicione estratégicamente en Norteamérica y ello permita generar inversiones de mucho mayor valor agregado para nuestro país. Yo diría que hay dos grandes olas en el nearshoring. Primero, el incremento en la capacidad de las inversiones de empresas que ya están hoy en México. Si ustedes ven los datos de inversión extranjera directa, lo tengo en una lámina más adelante. La mayor parte es reinversión de utilidades. No se ve inversión nueva realmente, pero se puede generar. Yo creo que estamos en esta encrucijada en el 2025 para lograr modificar esos resultados y esa tendencia. Pero creo que hay dos grandes etapas: la ampliación de la capacidad de las empresas que ya están en México y nuevos procesos productivos o nuevas empresas que podamos atraer a la economía de nuestro país. Aquí pueden ver lo que les mencionaba. Estos son datos de la Secretaría de Economía, la evolución de la inversión extranjera directa, cómo ha venido a lo largo de los años. Pues realmente no se ve un crecimiento. No son, pasamos de 32 mil en el 2022 a 35 mil millones en el 2024. Y vean en el cuadro de abajo la composición. Casi todos son reinversión de utilidades, cuentas entre compañías. El rubro de nuevas inversiones es realmente muy bajo, muy, muy bajo. Y aquí es donde tenemos el gran potencial, que pueden sentarse las bases para ello durante el año que inicia. Aquí pueden ver los datos por sector económico. De esta inversión, la mayor es obviamente la industria manufacturera, muy concentrado en la industria automotriz. La fabricación de autos, hoy salieron los últimos resultados de fabricación y exportación de autos. Seguimos rompiendo récord. Es una industria muy boyante, creciente, y por lo mismo buena parte de la inversión extranjera va para allá. También servicios financieros, los bancos que tienen una presencia mayoritaria en el país, algo en minería y otros sectores que pueden ver aquí en los datos. Ahora, para lograr atraer esta inversión hay que romper distintas, yo diría, barreras estructurales que tenemos en México. Aquí aparecen dos. El tema de la energía, del sector energético, pues se ha abandonado en los últimos años. Sí se necesita una transformación, no solamente para ampliar la capacidad de generación de energía, sino también de energías limpias en México. Es un factor fundamental para poder traer esos volúmenes de inversión que podríamos estar captando.
La disponibilidad de agua es otro elemento muy relevante y otras desventajas que no aparecen aquí en la pantalla, pero que tienen que ver con política pública, política económica y política en general, de estabilidad para la inversión, estabilidad de largo plazo, credibilidad de las autoridades, Estado de Derecho, el tema de la seguridad, ¿no? Que es fundamental también. Pero tenemos que crear las condiciones para que realmente llegue esa inversión, además de tener una estrategia proactiva para captarla sector por sector. En este contexto, ha habido algunos indicios de la Secretaría de Economía que a mí me parecen positivos. La Secretaría de Economía anunció lo que le llaman Plan México, que básicamente lo que busca es reemplazar importaciones de Asia con productos mexicanos, pero que no solamente se ensamblen en el país, sino que el porcentaje de participación nacional dentro de los productos sea elevado. Eso tiene pues un impacto multiplicador importante sobre las comunidades, sobre la capacidad de generación de bienestar, de generación de empleos bien remunerados en general. Pero aquí pueden ver las importaciones de Asia ya están plenamente identificadas por sector, por empresa, quiénes están importando, cuánto están importando y de qué productos, lo que es una base pues para desarrollar apoyos para que estos procesos productivos se lleven a cabo localmente. Pero aquí tienen algunos datos de la Secretaría de Economía: automotriz y electromovilidad, medicinas y dispositivos médicos, productos electrónicos, aeroespacial, etcétera. Y lo que es relevante es nuevamente este dato: solamente el 19% de lo que exportamos. Llegan todas estas exportaciones, casi 600.000 millones de dólares de importaciones llegan a México, se ensamblan los productos, pero lo que mandamos al exterior, lo que mandamos a Estados Unidos, menos del 20% son productos mexicanos. Es decir, somos una potencia industrial ensambladora en buena medida y necesitamos traer cadenas productivas y procesos de mayor valor agregado y que las empresas mexicanas, las empresas medianas, incluso pequeñas empresas de México se puedan integrar a esos procesos productivos. Ahí está la gran oportunidad de generación de bienestar y de apuntalar el crecimiento económico para los siguientes años. Aquí ven no se puede hablar del 2025 sin mencionar el presupuesto. Son datos del paquete económico que presentó anteriormente Hacienda, pero como les decía, se prevé una reducción del déficit al 3%. Se prevé un endeudamiento, creo que todavía manejable. Ojalá esta variable del endeudamiento no se salga de control y caigamos como país en la tentación que caímos en los 80s. Pero bueno, en general hay una voluntad pública para controlar el déficit y reducir el déficit durante el año que inicia. Sin embargo, en la composición del gasto, vean la cantidad de dinero que se sigue canalizando a programas prioritarios sociales, es decir, sigue el mismo modelo político de transferencias sociales, y pueden ver aquí la cantidad, y se siguen canalizando cantidades muy importantes de recursos a los proyectos de tren y los que vienen del sexenio pasado. Pero se reduce el gasto muy importante en seguridad y protección ciudadana, en salud y en educación. Es muy preocupante, ¿no?, que la reducción del déficit, la composición del gasto, se vaya a temas, pues que yo creo que son, debería ser un tema más político. Yo no estoy en contra de los programas sociales, me parece que han tenido un impacto positivo, pero sí de que se manejen políticamente. Pero la reducción en salud, en educación y en seguridad es muy preocupante. Ahora, eh, digamos, integrar todas estas informaciones que les he dado de manera dispersa, ¿cuáles son las debilidades y amenazas que me parece tendremos al inicio del 2025 para la economía de México? El crecimiento económico por abajo de su potencial, que ya mencionaba. La incertidumbre jurídica, vienen las elecciones en el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar ahí? Realmente no sabemos. ¿Cómo va a impactar la impartición de justicia en México? ¿Cuál va a ser la percepción sobre el Estado de Derecho en el país? La política fiscal en deterioro en 2024, el déficit que comenté, y Pemex, que es un problema. El peso de Pemex en las finanzas públicas es enorme. La inseguridad y el crimen organizado que siguen prevaleciendo en distintas partes, prácticamente a nivel nacional. La saturación logística y saturación en diversos puertos. Necesitamos ampliar la capacidad de nuestra infraestructura. Necesitamos más puertos, más carreteras, más aeropuertos, infraestructura en general, si queremos lograr ese potencial de inversión y de crecimiento económico que tenemos la oportunidad.
falta de energía suficiente y limpia, que ya mencioné, y bueno, la destrucción de instituciones y pérdida de capital humano en el sector público, que también es muy relevante. Creo que el presupuesto 2025 es optimista, están estimando una tasa de crecimiento muy elevada. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Trump toma posesión en 2 semanas, ya veremos qué ocurre. Creo que hasta ahorita se han manejado bien las cosas, pero hay un potencial ahí de diferentes riesgos pues muy relevantes, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar la presencia de China en México? Ese me parece que es un aspecto crucial. Em, las estadísticas no lo muestran. Si ustedes ven la composición de la inversión extranjera directa, aquellos 30 y tantos mil millones de dólares que les mostraba, casi todo viene de Estados Unidos y Europa. No se ve la presencia china en la inversión, pero sí hay empresas chinas operando en México como empresas mexicanas o asociadas con empresas americanas. La manera como esto se maneje me parece que será la base para ese reposicionamiento estratégico de México para los próximos años. El tema del grado de inversión, no podemos perder el grado de inversión. Si se manejan mal las finanzas públicas, podría ocurrir, y esto implicaría un costo mucho más alto del endeudamiento para empresas y para el gobierno y pérdida de credibilidad en general. Conflictos geopolíticos, finalmente, pues sigue el mundo muy revuelto, aunque lo veamos lejano, temas como la guerra en Ucrania sí nos impacta precios del petróleo, de insumos en general, granos. ¿Qué va a pasar también con Estados Unidos, todas estas ambiciones que está mostrando Trump en distintas partes del mundo? Y la crisis de migración, ¿no? ¿Cómo nos va a afectar? Están llegando muchos migrantes a México. ¿Qué va a pasar si realmente devuelven a millones de personas de Estados Unidos para acá? Y hay un aspecto que me parece positivo en la migración, no aparece aquí en la lámina, pero se está quedando mucha gente en México que es gente preparada. En el norte del país hay distintos programas de empresas muy grandes mexicanas, como FEMSA, como Bimbo, que le están dando empleo a migrantes. Y me parece que tenemos una oportunidad aquí también de crecimiento y de enriquecer nuestra cultura con la migración. Pero bueno, creo que va a ser todo un tema en los próximos años. Algo importante también, si estamos hablando con una visión de más largo plazo, ustedes vieron que el Premio Nobel en Economía recientemente se otorgó a tres académicos que hicieron un análisis muy interesante sobre por qué progresan los países. Hicieron una revisión histórica desde los romanos, analizaron a México, en la colonia, distintos países, y ellos concluyen que lo que explica el bienestar de las naciones en el largo plazo es la calidad de sus instituciones. Si se establecen instituciones extractivas que solamente buscan generar beneficios de corto plazo, los países no avanzan. Y si se instalan instituciones inclusivas desde el punto de vista económico, que se genere bienestar para todos, pero también político, que haya libertad ciudadana, participación, etcétera, es la fórmula para que los países progresen. Y me parece que lo que hemos visto con las instituciones en México no van la tendencia correcta, pero bueno, vale la pena tener presente este análisis del Premio Nobel en Economía que se acaba de otorgar. Ahora, para cerrar con un tono positivo, no todo es negativo y riesgos. Me parece que hay oportunidades muy, muy relevantes. Somos una economía abierta con tratados de libre comercio dinámicos. Sí tenemos una posibilidad real de reposicionar a México estratégicamente en la negociación que venga el próximo año y que van a iniciar ya las actividades desde este año para un nuevo pacto de Norteamérica, donde México se ve beneficiado por una producción industrial de mayor valor agregado y mayor participación de productos mexicanos. Tenemos esa sólida base industrial ya instalada, seguimos teniendo grado de inversión. Por ejemplo, Brasil perdió el grado de inversión y están ahora en una crisis financiera importante. El costo del endeudamiento en Brasil es altísimo, no podemos perder el grado de inversión en México. El Banco Central sigue siendo independiente, eso habrá que defenderlo si se llega a dar el caso, pero es uno de los grandes pilares pues, de nuestra economía. Sueldos competitivos y la edad de la población que sigue siendo joven y un tamaño pues, muy, muy relevante del mercado interno, más de 130 millones de consumidores. El aumento comercial potencial con la relocalización que ya hablé, el valor agregado de exportaciones mexicanas, mercado doméstico, internacionales. Hay un potencial también muy importante en la inversión en infraestructura. Y aquí me parece que sí ha habido un cambio con la nueva administración. Esta señal que están enviando, lo que comentaba del Plan México de la Secretaría de Economía,
y este concepto que maneja la presidenta de Prosperidad Compartida me parece que es una oportunidad. Em, hay, yo noto cambios en la forma de gobernar. Hay más análisis costo-beneficio o más decisiones basadas en costo-beneficio que en ideología. Sigue habiendo decisiones ideológicas, pero hay muchas señales de que hay un análisis de costo-beneficio eh, pues, con mayor presencia. Eh, Otra oportunidad es la transición energética, la ampliación de la capacidad energética de México, pero también de energías más limpias que el gobierno ya reconoció como una necesidad fundamental, debe darse y solo se puede dar con la participación privada. Y este abandono del modelo abraz no balazo, estamos viendo también señales, ¿no? En distintas partes del país de que cambió la estrategia de seguridad y ojalá tenga éxito. Pero creo que hay señales de que puede haber un trabajo compartido muy productivo en un momento especialmente relevante para México y para apuntalar un crecimiento estructural de largo plazo, pues mucho más elevado. Bueno, yo con esto concluyo. Les dejo la presentación para que la puedan ver en detalle y bueno, agradezco nuevamente por la invitación y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. La presentación ya la tenemos y Claudia se las va a enviar a todos ustedes. Pero me gustaría entonces, alguien que quisiera hacer alguna pregunta, ahorita sobre todo las personas que están ya con posibilidades de hacerlas, este, algún Hay una comentario. pregunta, Emilio, en el chat Sí, de Alberto McGregor. sí. Dice, Ángel, ¿cuáles consideras son las estrategias más importantes para fortalecer y desarrollar el mercado interno de México a corto, mediano y largo plazo? De hecho, Bueno, aquí ya debe de estar Alberto McGregor. ujú. Adelante, Ángel, Sí, si quieres. Aquí Sí, estoy. sí está Alberto, perdón. Adelante. sí, gracias Alberto. Bueno, la leí si quieres comentar algo adicional o... Bueno, yo creo que es muy buena pregunta. Mencionaba el mercado interno, somos más de 130 millones de habitantes. Para aumentar el tamaño del mercado interno, pues, se necesita mejorar el poder adquisitivo de la gente, pero creo que un componente fundamental es cuál va a ser el rol del emprendimiento y de las MIPIMES. Tenemos más de 5 millones de unidades económicas en México, 99% son micro y pequeñas empresas y en la manera en que éstas se desarrollen y las podamos integrar a cadenas de fabricación y de exportación con mayor valor agregado, que podamos hacerlas partícipes, yo creo que va a tener sería la base para tener pues no solamente un mercado interno más grande, sino mucho mayor desarrollo social y económico en el país, mucho mayor bienestar. Pero yo te diría, Alberto, que pues, son dos componentes, poder adquisitivo de personas y de empresas, ¿no? Y eso se hace controlando la inflación, elevando ingresos e integrando, consolidando empresas productivas y que permanezcan en el tiempo. Me parece que eso es fundamental. Gracias, Ángel. Perdón, ¿podría hacer otra pregunta? Claro, sí, sí. ¿Qué opinas del cambio del bono poblacional en el país y qué impacto y qué se puede realizar al respecto para aprovecharlo o contrarrestarlo como una potencial debilidad? Sí, es también muy buena pregunta. Aquella pirámide poblacional que veíamos hace algunos años, ¿no? Muy amplia en la base, con muchos jóvenes, ya se está transformando, está envejeciendo la población. Pero yo creo que sigue siendo una oportunidad. Todavía la población sigue siendo relativamente joven, el promedio es menor a 30 años todavía, pero es gente que debe entrar al mercado laboral y tiene un potencial también de impacto sobre el crecimiento económico muy relevante. Pero tienes razón, Alberto, se está perdiendo, estamos envejeciendo como población. Son decisiones que impactan de largo plazo y me parece que hay que actuar rápido para integrar a todos estos mexicanos de manera productiva e inteligente a la economía formal, ¿no? El tema de la informalidad me parece fundamental para eso también. Gracias. Aquí hay una pregunta que de Jorge Raigosa. No sé si no está, ¿verdad? Aquí ahorita en panelistas, pero su pregunta es, me gustaría saber la opinión tuya, Ángel, en cuanto a los riesgos que puedan percibirse ante el rumor de la renuncia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
¿Tienes alguna opinión sobre este tema? Bueno, hay muchos rumores sobre el tema en un sentido y en el otro. Siempre cambios en la Secretaría de Hacienda generan nerviosismo. Habrá que ver quién lo reemplaza, qué credenciales tiene, la manera como esto se maneja. Creo que hasta ahora son solo rumores, pero claro, cualquier cambio en la Secretaría, siendo una secretaría tan fundamental y en un año como este, al inicio del Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, pues va a generar nerviosismo. Yo creo que ahora son solo rumores, pero sin duda es un tema muy importante para la credibilidad del gobierno y para la estabilidad de los mercados, ¿no? Muy bien, Claudia, tienes tú la mano levantada, adelante. Muchas gracias. Buenos días, Ángel. Felicidades. Me gustó mucho el enfoque. A nivel geoestratégico con América Latina, ¿cómo ves el rol de países como Colombia, como Costa Rica, que son competidores de México y que hoy están planeando aprovechar la oportunidad que pudiera generar el hecho de que México se enfrente a un escenario de guerra comercial con Estados Unidos? Y que ellos, que también tienen tratados de libre comercio, pudieran aprovechar esos espacios que estaría dejando México en el peor escenario, que yo espero y confiaría en que no, porque pues hay una interdependencia asimétrica, Estados Unidos nos requiere, pero no sé si dentro de tu análisis has considerado el rol de América Latina o a lo mejor que también se sumen con contenidos nacionales versus China. No sé, creo que eso también es importante porque obviamente no vivimos aislados, ¿no? Sino que hay una dinámica también a nivel regional. ¿Cómo lo verías? Yo lo veo muy difícil porque la composición de esas economías es bien diferente. Ellos no tienen la base industrial que nosotros tenemos, dependen mucho más de materias primas, productos agropecuarios, y construir la base industrial que Estados Unidos requiere, lo que nosotros le proveemos, pues nos tomó 30 años. Y no es un cambio que se pueda dar coyunturalmente, lo veo muy, muy difícil. Podría haber algún subsector por ahí, pero yo lo veo muy complicado. Yo creo que estamos muy integrados con Estados Unidos, muy amarrados, y hay que ver la forma de convivir y creo que hay que verlo más del lado de la oportunidad, todo lo que les comentaba del reposicionamiento estratégico, pero no me preocuparía por la competencia de algún país latinoamericano. Más bien hay que ver cómo nos integramos con ellos para venderles más y así, pero no en términos de competencia con Estados Unidos. Gracias. A ti. Aquí hay una pregunta en relación a temas fiscales. Dice que si en materia fiscal se prevé algún cambio importante que afecte a la industria y por ende a la economía. Bueno, el tema de la reforma fiscal, con lo que les comentaba de las finanzas públicas que están comprometidas, se ha manejado ya desde hace varios años. Yo creo que este año es propicio para una reforma fiscal. Ya la presidenta dijo que no, pero eventualmente la situación de finanzas públicas nos puede llevar para allá. Lo que va a ser importante es que sea una reforma fiscal que promueva la inversión y el crecimiento a largo plazo, que no sea solamente una reforma fiscal recaudatoria de corto plazo. Lo que veíamos de la calidad de las instituciones extractivas o inclusivas de los premios Nobel, pues ese sería un ejemplo, ¿no? Una reforma fiscal inteligente, enfocada en la inversión productiva, creo que sería muy buena para México. No sé en qué sectores en particular, cómo se manejaría. Yo creo que es muy temprano para ello, pero eventualmente va a llegar esa discusión y se va a llevar a cabo, me parece. Bien. Adelante, Jorge, tienen la mano levantada. Está cerrado tu micrófono. Perdón. Buenos días a todos. Muy interesante la presentación y quiero preguntarle a Ángel sobre esta cuestión del contenido nacional de nuestras exportaciones. Hace pues más de una década yo tuve la oportunidad de colaborar en la unidad de contenido nacional de la Secretaría de Economía y pues desde entonces ya era bastante preocupante la cuestión de que el contenido nacional de nuestras exportaciones era bajo. Y desde entonces había pues una política por parte de la Secretaría para aumentar ese contenido nacional. Desafortunadamente, bueno, mi experiencia fue que cuando se trató
con las principales industrias manufactureras de México, sobre todo en el sector petrolero y energético, eh, digamos, la, la disposición para cambiar su modelo de ser simplemente ensamblador o simplemente proveedor de fuerza de trabajo para las cadenas productivas en los sectores, allá realizarse una inversión digamos, a lo largo de la cadena productiva en México, vi que los empresarios mexicanos pues no estaban muy dispuestos a hacer eso. Entonces, mi pregunta sería más bien, ¿cuál sería, en su opinión, el tipo de incentivos que requeriría el sector privado para cambiar esta visión de ser un simple ensamblador o un simple proveedor de fuerza de trabajo a ser ya parte de, digamos, de las cadenas productivas importantes en el sentido de que aquí pues se realicen realmente pues inversiones en el sentido de no solamente proveer materias primas, sino toda la parte de desarrollo tecnológico, como a lo mejor ha sucedido en los sectores aeroespacial, por ejemplo, o automotriz. Bueno, yo creo que al final es una cuestión de números, ¿no? Y creo que los incentivos han cambiado. Hace algunos años no éramos competitivos en costos para la fabricación de diferentes insumos y productos industriales. China sí lo era. Y es una cuestión de números. Si va a haber demanda por nuestro producto y si podemos tener utilidad fabricándolo y vendiéndolo. Pero me parece que los incentivos han cambiado. Con las barreras que se pueden poner a los productos chinos desde Estados Unidos, cambia por completo la ecuación y se pueden generar esos incentivos de negocio. Al final, los empresarios buscan generar negocio, tener utilidades. Y creo que esta recomposición geoestratégica va a cambiar sustancialmente la ecuación de qué es rentable y qué no es rentable y dónde hay demanda. Sí no se dio, ya ha habido muchos esfuerzos, pero me parece que ahorita hay una oportunidad para que ahora sí avance. Sector por sector habría que verlo, ¿no? Por supuesto, pero creo que es otra circunstancia. Adelante, Gonzalo, con tu pregunta. Eh, Muchas gracias por la presentación, Ángel, muy buena. La pregunta que te haría es, ¿cómo ves la incorporación o la necesidad de incorporar en el empresariado también elementos de innovación, investigación y desarrollo para hacer un México también más competitivo, más allá del trabajo de manufactura? Es decir, en los próximos años, obviamente hay estrategias a nivel de países por temas de inteligencia artificial, etcétera, y teniendo un talento y viendo en ciertas industrias como fintech y algunas otras, o sea, creo que también hay un potencial importante, digamos que si no es tan de corto plazo, si no se comienza a hacer las acciones en los próximos eh, años, Eh, también podemos perder esa carrera y entonces pues hacer otro cacho. Entonces, mi pregunta para ti sería, ¿cómo podemos usar desde el empresariado el que se establezca también una agenda en este sentido, ¿no? Perdí parte de la pregunta, pero yo creo que la innovación es No sé si fundamental se para la escuchó la pregunta. competitividad. Sí, ¿sí me escuchan? sí, si te Sí, escuchas bien. creo que Sí. la innovación es fundamental para la competitividad de México. Hay diferentes iniciativas en la materia. Yo ahorita tengo el honor de estar como vicepresidente nacional de Coparmex para ese tema, para innovación y emprendimiento. Y por lo menos lo que yo veo es una voluntad muy genuina para impulsar desde los organismos del sector privado la innovación, con mucho énfasis en la integración de las MIPYMES a las cadenas productivas. Si no hay innovación en una economía abierta, no hay competitividad. Entonces tiene que haber una política pública que le incentive, pero también política empresarial, llamémosla así, para impulsar esfuerzos de innovación enfocados en la productividad de las empresas. Me parece que es fundamental. Sin eso no hay competitividad, pero tiene que haber incentivos, ¿no? Para ello. Carlos, adelante con tu pregunta. Buenos días, Ángel, un gusto saludarte por Hola, acá. Carlos, qué Felicitaciones por gusto. la presentación, igualmente.
Mi pregunta es la siguiente, y tal vez vienen dos preguntas pegadas o dos en una. Con este anuncio que ha hecho Trump sobre el tema de las tarifas del 25%, estamos a 2 semanas de empezar a tener algo de información. ¿Qué impacto ves y en qué segmentos en el corto plazo? ¿Y cómo se ve esa recomposición, si es que se ve esa recomposición de la matriz de exportaciones de México como resultado de esa posible aplicación de tarifas? Sí, yo creo que habría un impacto primero negativo para Estados Unidos también, inflacionario en diferentes productos. Yo creo que es muy difícil ahorita estimar el impacto real porque no sabemos esos aranceles a qué productos se aplicarían y si es un arancel promedio o va a ser más alto o más bajo en algunos productos en particular. Pero sin duda, yo creo que va a ser difícil pagar las cadenas de proveeduría de México. Ahora el impacto inicial más relevante va a ser en la inflación de Estados Unidos, pero en el mediano plazo pues reduce el atractivo de México como destino de inversión y así. A ver qué pasa en 2 semanas, pero me parece que todo esto es un tablero de ajedrez que se están moviendo las fichas sobre la mesa y tendremos más información en 2 semanas. Eh, Ángel, ahorita que comentabas lo del Plan Nacional de Desarrollo, que está ahorita a partir del lunes en consulta a nivel nacional, me gustaría oír tu opinión, qué tanto está participando el sector empresarial, porque igual que los demás sectores, tiene que, bueno, puede o debe participar. ¿Cuál es tu experiencia en eso? Mira, la experiencia del sexenio pasado no fue buena. Todas las consultas que se hicieron al sector privado no se consideraron. Se elaboró un plan nacional de desarrollo con otro enfoque. Me parece que no, el proceso de consulta no fue efectivo y el plan no tuvo un contenido, desde mi punto de vista, adecuado. Este proceso apenas inició y ya hay encuentros, no solamente en los foros públicos, sino hay mucha comunicación entre el sector privado y el gobierno actual. Sí ha mejorado la comunicación y hay un intercambio constante de puntos de vista sobre diferentes temas. Y todo eso yo creo que enriquece el debate y enriquecerá el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Los foros que inician el lunes, la verdad, Emilio, es que me parecen limitados. Son muy pocos foros de muy pocos temas. Hay muy poco, el proceso en general de poder presentar propuestas me parece que está limitado, pero no es la única ruta de comunicación. Hay mucho intercambio de información sobre diferentes temas. Ok, gracias. Adelante, Rodrigo, con tu pregunta. Está cerrado tu micrófono. Desearles a todos un feliz año, agradecerle a Ángel la presentación. Solo quería comentar, no pesqué muy bien cuál es tu perspectiva de la economía americana, digamos, los próximos 4 años ahora con el gobierno de Trump. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo creo que va a haber un mayor crecimiento económico. Los incentivos fiscales que él está prometiendo y distintas medidas que ha anunciado. Yo creo que Estados Unidos, la economía no va a entrar en recesión. Me parece que va a haber un crecimiento continuo y podría ser más elevado. Eso beneficia a México. Yo creo que en materia de finanzas públicas va a haber un deterioro. El déficit americano se va a deteriorar, pero viendo de aquí a 4 años, yo creo que va a ser una economía estable, con un crecimiento positivo dentro de las coyunturas que ocurren a lo largo del año, pero me parece que van a ser buenos años para México si conseguimos mantener esta vinculación comercial de manera productiva. Eh, Juan, tu pregunta. Juan Huitrón, está cerrado tu micrófono, ¿eh? Ángel, buenos días. En relación con las finanzas internas, todo el peso de CFE, de Pemex, de todos los programas sociales, ¿no ves un problema muy fuerte en caso de un déficit que pudieran tener estas finanzas públicas y emitir más deuda o emitir más circulante? Sí, por supuesto que sí, Juan, sí es un problema, sí es un riesgo importante. Cerramos con el déficit elevado el año pasado de 6%, baja 3% este año, pero el peso de Pemex es enorme, tiene una deuda de 100,000 millones de dólares, es una empresa improductiva y es una carga para el erario muy, muy relevante. También las decisiones que se tomen ahí en los próximos años
no solamente impactan al sector de energía, sino las finanzas públicas en general. Y sí, Juan, coincido, esos son riesgos muy importantes. Gracias. Aquí hay algún comentario y pregunta de Marco Galindo. Dice, tenemos un nivel de informalidad muy alto con las condiciones del actual gobierno federal de salarios mínimos, inclusive de lo que ahorita se comenta de llegar a probar las 40 horas semanales, así como las condiciones geopolíticas. Las expectativas sin duda deben de ser, sin duda no deben de ser muy alentadoras. Y quiero oír tu opinión en relación a este tema, con esto, el tema de la informalidad. ¿Cómo lo ves tú? No, pues es un problema que hemos arrastrado como país a lo largo de décadas, no lo hemos resuelto. Bueno, la informalidad también actúa como un colchón social, ¿no? Da la posibilidad de desarrollo a personas, a familias que no tienen otra alternativa, pero impacta las finanzas públicas, impacta pues distintos elementos de la economía en general. Yo creo que si se lleva a cabo una reforma fiscal que hablaba antes, una reforma fiscal que promueve el crecimiento, que promueva también la formalidad, puede haber ahí una oportunidad para reducirla, me refiero. Otra oportunidad puede ser en la integración de las MIPIMES a procesos de innovación que los vinculen con ese potencial exportador hacia adelante. Me parece que es otra gran herramienta para formalizar empresas. Pero pues sí, es un tema que hemos arrastrado por décadas y no lo hemos logrado resolver. Tiene algunos aspectos positivos desde el punto de vista social y político, pero económicamente pues es un problema. Muy bien, hay aquí varios comentarios de personas que les gustó mucho tu presentación, Ángel, lo Gracias. agradecen. Varios ya se han estado retirando ahorita. No sé si de las personas que estamos aquí en la parte de expositores, ¿hay alguna última pregunta que tengan para Ángel? Emilio, quedaron un par de preguntas arriba en el chat. A ver, Los invité a sí, ser no las panelistas, vi. pero decidieron quedarse en el simposio, perdón, A ver, mira, tengo a Armando Torres. a ver si quieres léela, por favor, Angélica. Sí, con gusto, nada más estoy aquí. Armando Torres dice, en materia fiscal, ¿se prevé algún cambio importante que afecte a la industria y por ende lo económico? Ese creo que Sí, ya lo respondí. Sí. yo lo Sí. comenté ya, esa. Ah, Ujú. perdón, Marco Esparza, ¿algún comentario sobre el tema de Infonavit? Es todo un tema ese. Yo creo que es gravísimo lo que está ocurriendo en Infonavit. Son los ahorros de los trabajadores, ¿no? Y Infonavit es un organismo tripartita. Siempre lo había sido. Es un organismo donde está el sector privado, el sector laboral, el gobierno, y se toman decisiones colegiadas en base al destino de los recursos de los trabajadores. El que se pierda ese equilibrio en las decisiones me parece gravísimo y ya abre la puerta para utilizar los recursos de manera no debida y pone en riesgo los recursos de los trabajadores. Me parece muy grave lo que está pasando en Infonavit. Muy bien. Pedro Lara comentó, varios economistas indican que hay estados de México que no tienen un plan claro de desarrollo y crecimiento para este sexenio por las condiciones que tienen en los mismos, como Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, contra otros que tienen una claridad como son Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Aguascalientes. ¿Cómo afectará el proceso económico interno en la generación de subsidios para los estados? Bueno, hay muchos temas ahí en la pregunta, pero Sí. en México hay un proceso de planeación formal gubernamental, hay una ley de planeación a la cual está sujeta el gobierno federal y los estados. Todos los estados, así como hay un plan nacional de desarrollo, tienen que desarrollar un plan estatal de desarrollo. Por ley lo tienen que hacer. El problema es el contenido, ¿no? Cuando lo llevan a cabo. Hay estados que tienen mayor bienestar y mayor visión estratégica y ya han logrado pues, resultados muy positivos, pero hay estados que llevan a cabo esa planeación sobre bases de corto plazo y politizadas, no generan las condiciones para tener pues, inversión productiva y condiciones de generación de empleo favorables y pues ahí sí depende de los liderazgos, ¿no? Malos liderazgos durante muchos años producen eso. Y pues Vamos ahorita a dar la ok. oportunidad ya de las dos últimas preguntas. Adelante, Leodoro, y después Jorge. Adelante, Leodoro. Gracias.
Gracias, Emilio. Muy buen día a todos. Ángel, primero que nada, felicitarte. Una extraordinaria, pero muy equilibrada presentación. Muchísimas gracias, muy valiosa. Nos quedamos con información, estoy seguro, muy útil para todos. Y quizá algo mucho más aterrizado, cercano, particular, la influencia que pudiera tener la relación geopolítica de México en la región, en particular, por lo que está ocurriendo, está a punto de ocurrir mañana en Venezuela, y la posición que México mantiene ante ciertos países como Venezuela y como otros países, en tu opinión, ¿podría acabar afectando, digamos, el desempeño económico, el hecho de que México de alguna manera mantenga una posición, pues, ¿cómo llamarla? Pues no es, en ningún momento es rechazo, al contrario, es una especie como de aceptación de países con dictaduras vaya, el caso de Venezuela muy concreto, que no sé qué vaya a pasar mañana, me parece algo delicadísimo, en particular para la región, lo que está ocurriendo ahí, ¿no? ¿Cuál es tu opinión o qué opinión te merece esto al respecto, Ángel? Yo no veo ahorita indicios de que podamos seguir esa ruta. Yo creo que dentro de la izquierda hay diferentes grupos, hay grupos más radicales y menos radicales, y quien lidera la izquierda pues tiene que hablarles a todos los públicos. Entonces, mandar señales de conciliación con países como Venezuela atiende un grupo dentro de la izquierda, pero las señales que se están mandando son pragmáticas. Yo lo que he visto en materia de política pública es, por lo menos el sexenio, lo que va, me parece, honestamente, fuera de las reformas estructurales constitucionales, pero me parece que hay señales de pragmatismo. La estabilidad de finanzas públicas es una de ellas, el fomento de la inversión y el tema de prosperidad compartida, esa propuesta me parece relevante. Yo creo que es más, son señales para grupos políticos que una decisión formal de política pública del gobierno. Muchas gracias. Jorge, adelante con tu pregunta. Sí. No sé si está abierto el micrófono. Sí, se te oyes muy bien. Ok, gracias. Bueno, nada más la opinión de Ángel. Hemos escuchado mucho sobre una eventual reforma fiscal prácticamente cada inicio de sexenio desde que entró Fox a la presidencia, y se hablaba mucho de que debe ser una reforma no solamente recaudatoria, sino que promueva la inversión, que si fomente la innovación, etcétera, etcétera. Pero realmente en muy pocas ocasiones he escuchado yo, digamos, propuestas puntuales o específicas en cuanto a qué debe de contener una reforma fiscal que fomente la inversión. Es decir, sabemos los mecanismos pues naturales, ¿no? Que si la depreciación acelerada, que si una baja efectiva de tasas, etcétera, etcétera, pero como que esos elementos que precisamente lleven al empresario en un determinado momento a apostar por el país, como que digamos, en las élites empresariales no se escuchan mucho esas propuestas puntuales. Desde su punto de vista, ¿cuáles deberían de ser o una o dos de las características que debiera tener esta reforma fiscal ante los riesgos que precisamente se señalan en cuanto a la fragilidad de las finanzas públicas en el futuro cercano? Gracias. No, gracias, Jorge. Sí hay propuestas muy detalladas. Yo les citaría dos fuentes. El IMEF tiene una propuesta de reforma fiscal muy detallada con ese enfoque de promoción del crecimiento. Emilio se las puede compartir. Coparmex tiene otra también muy detallada. Pero yo creo que para que ocurra realmente lo que comentas, Jorge, la reforma tiene que ir acompañada de otras acciones de generación de confianza, de fomento de la inversión por otras rutas. Sería un componente de varios, ¿no? Para realmente crear las condiciones que el país necesita para crecer a tasas mucho más elevadas a partir de la inversión privada. Eh, lo que quiero decir es que la reforma fiscal per se no va a impulsar eso. Tiene que ser una de las medidas de políticas públicas, pero sí hay propuestas muy detalladas. Yo las que conozco son esas dos,
y te recomiendo, Jorge, que las veas, pero en conclusión, no solo con una reforma fiscal se va a lograr más crecimiento y desarrollo, es una de varias iniciativas. Emilio, quedó Ya una por última tiempo, pregunta. Ya quedó una última pregunta de Alejandro Torres. No sé si hay tiempo o ya se la mandamos. pues mira, ya por la hora y por el tiempo ya lo dejaríamos aquí. Ok. Ya hay varios de nuestros socios que ya se han estado ya saliendo. Pero Ángel, agradecerte tu presentación muy interesante, presentación que ya tenemos y Claudia ya se las hará llegar a todos ustedes. Realmente estamos contentos con lo que acabas tú de decirnos. Hay una situación, ¿verdad?, de coyuntura que creo que es interesante, ¿va? Pues a nombre del colegio de Toño, que no lo veo, a lo mejor se perdió ahí en el camino cuando iba a su oficina, pero te agradecemos mucho tu participación y en breve recibirás un reconocimiento que tenemos por las personas que participan con nosotros, ¿verdad? Y muchas gracias. Y Al a todos contrario, ustedes, pues gracias. agradecerles su presencia, comentarles que todos los jueves tendremos webinars y el último jueves de cada mes tendremos nuestro desayuno presencial. No sé, Angélica, si quisieras informar cómo va a ser la política de los desayunos, porque la idea es que tengamos un bono anual, ¿verdad? Para todas las personas que quieran asistir todos los meses. Adelante, Angélica. Sí, muchas gracias, Emilio. Pues sí, estamos aperturando esta nueva modalidad de nuestros desayunos presenciales que se llevarán a cabo el último jueves de cada mes. Se emitieron tres formatos de pago. Uno es el bono anual, que tiene un costo de 4,400 pesos. Son 11 desayunos, sería cada desayuno a 400 pesos. El otro es un bono semestral que cuesta 2,700, serían 6 sesiones que ustedes decidan. Ahí el desayuno costaría 450, o si no, si deciden hacerlo por evento, serían 500 pesos por desayuno. Entonces van a ser los últimos jueves